Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy juiciosos, que estén estudiando mucho, estén metiendo la ficha al curso. Ento- y específicamente pues vamos a hablar de las tres generaciones de los derechos humanos y cuáles son los mecanismos de protección dispuestos por la Constitución para la defensa de esos derechos. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran la matriz del ICFES, el ICFES nos dice mucho, que nos va a preguntar sobre la estructura del Estado y también sobre los derechos humanos, que ustedes los reconozcan, que sepan cuáles son, que, que los diferencien. Entonces miremos qué son los derechos humanos y esta es una definición que saco directamente de la página de la ONU. Entonces leámoslo. Son aquellas potestades que tienen todos los seres humanos, independiente de su condición económica, sexual, de género, nacional o racial, para que se les garantice unas condiciones de vida digna y poder desarrollar la felicidad. Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobados por la Asamblea General en 1945 y 1948 respectivamente. Desde entonces, las Naciones Unidas han ido ampliando el derecho de los derechos humanos para incluir normas específicas relacionadas con las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables, que ahora poseen derechos que los protegen frente a la discriminación que durante mucho tiempo ha sido común dentro de numerosas sociedades. ¿Listo? Entonces nosotros decimos que los derechos humanos, y por eso tienen como esa connotación tan amplia, son de carácter universal. ¿Listo? Entonces el derecho a la salud, a la educación, a la vida, son derechos que se garantizan a todos los ciudadanos del mundo. Y ustedes pueden que estén como inmigrantes en un país, por ejemplo en Estados Unidos, en Australia, en Ámsterdam. Entonces, en cualquier país del mundo tienen que ustedes ofrecerles por lo menos el derecho a la salud, por lo menos el derecho a una vivienda, si sea un asilo. ¿Por qué? Porque hace parte de esa Declaración Internacional de Derechos Humanos que se hace. Entonces ustedes los van a encontrar consagrados en la Constitución. Miremos entonces, y es fundamental muchachos que ustedes tengan una Constitución a la mano. Los derechos de primera generación son los derechos establecidos entre el artículo 11 y el 41. Los derechos de segunda generación son los derechos que están articulados dentro del artículo 42 al 77 y los de tercera entre el 78 y el 82. Y los derechos humanos no es que nosotros nos levantamos y ya estamos o que toda la vida se hayan incorporado, sino que han sido el proceso de un montón de luchas históricas. Entonces por eso hablamos de una primera, de una segunda y de una tercera generación. Y hagan de cuentas que es como un árbol genealógico. De unos se desprenden otros y pues tienen una tradición histórica. ¿Listo? Entonces pues vamos a entender un poquitico de los hechos que han dado cuenta a esas tres generaciones. Entonces los derechos de primera generación son los derechos que son fundamentales y se deben a un periodo pues en la historia del mundo que fue bastante convulsionado. Estamos hablando de los siglos 17 y 18. Entonces ustedes saben que el mundo está pasando por un proceso que se llama la ilustración. ¿Listo? La racionalización de la conducta. Entonces los gobiernos que se tenían hasta el momento todavía consistían en la monarquía. Y el monarca ejercía su poder como mandatario, como soberano, porque supuestamente, de acuerdo a la doctrina, era la persona enviada por Dios a la tierra. ¿Listo? Por lo tanto, tenía el poder y la potestad de gobernar. Entonces se van acabando con esos mitos. El hombre se vuelve el centro del universo, entonces pues ya no es propicia esa figura para gobernar. La gente dice, oiga, pero si es una persona que es común y silvestre igual a nosotros, ¿por qué va a tener ese derecho de gobernar? Y además de gobernar con esa tiranía. Entonces, durante ese siglo XVIII surgen dos procesos o dos hitos o dos prácticas que son bastante molestas para la sociedad de la época,
que es lo que más ahínco hace para que se genere esa lucha social. Entonces la primera era el derecho de la pernada. Entonces esto es una vaina que es muy vieja, es muy vieja, pero hasta esa época se mantenía, y es que cuando una mujer se casaba con un hombre, la mujer pues tenía que llegar en estado de virginidad. Y pasaba que el señor feudal o el conde tenía la potestad de acostarse con con la esposa del siervo, y pues quitarle la virginidad. Entonces era un derecho, se llamaba así derecho de la pernada. Y pues imagínense ustedes, pónganse en el lugar, hombres y mujeres, que usted se va a casar con su novia, pero resulta que la va a desvirgar es otra persona. Seguramente es algo que es bastante molesto. Y ustedes, mujeres, pues imagínense, se van a casar con su esposo, le van a entregar a él su sexualidad, y pues otra persona llega y antecede porque tiene derecho divino a eso. Entonces esta fue una práctica que fue bastante molesta, maltrataba mucho el corazón de la población, y la gente pues empezó a rebelar por eso. El segundo hito importante es el impuesto a la burguesía. Y entonces los comerciantes de esa época pues empezaron a ganar mucho valor y mucho poder económico. Y los monarcas pues se dieron cuenta de eso y tomaron la decisión de colocarles muchos más impuestos, unos impuestos más altos. Entonces, uno, generado por el miedo, porque entonces ellos decían, en cualquier momento estos comerciantes van a tener más dinero que nosotros y seguramente van a empezar a atentar contra nuestro estatus. Y lo segundo que pasaba también era que los imperios iban creciendo y era necesario también pues capturar más impuestos para tener mucha más hegemonía y mucho más control en todo el territorio. Entonces esos fueron los dos motivos. Y pues a la burguesía, que era como esa clase incipiente, pues le molestó muchísimo eso. Entonces ambos hitos generan que posteriormente surja algo llamado la Revolución Francesa. Entonces la Revolución Francesa, en manos del señor Napoleón Bonaparte, es el primer suceso o el suceso más grande para que se genere esa declaración de los derechos humanos o de los derechos universales. Entonces, ¿cómo funcionó la Revolución Francesa o qué fue lo que pasó puntualmente? Había un monarca que se llamaba Luis XVI, era un monarca supremamente arbitrario. Anteriormente en Francia ya habían unas revueltas sociales, y lo que hizo Luis XVI fue encarcelar a todas las personas que estaban haciendo manifestación pública en contra de la tiranía pues del gobierno francés. Es algo más o menos con lo que pasa en Colombia y en muchas partes del mundo. Por eso es que después la protesta se vuelve un derecho legítimo, porque los ciudadanos tienen la capacidad y el derecho a expresarse. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaba? Luis XVI encarceló a unos manifestantes, y Napoleón Bonaparte, que inicialmente digamos que tuvo unos fines claros, sensatos en contra de la monarquía, pues posteriormente ya trató de ser colonizador. Entonces Napoleón con otro grupo de franceses tomaron algo que era la cárcel, que se llamaba la Bastilla. Entonces en el año 1789 fue la toma de la Bastilla como un acto simbólico, donde dejaron libres a los presos y tomaron preso a Luis XVI para posteriormente decapitarlo. Entonces a partir de ese momento se absuelven todos los gobiernos o todo gobierno monárquico en Francia. O sea, es el hito más importante por eso, porque es la creación de la democracia participativa en un gobierno. ¿Listo? Entonces, ¿quién gobernaba? El monarca. ¿Por qué? Pues por una tradición de reinados. Pero en ese momento se quiebra eso y surge a partir de eso la elección por voto popular. Entonces, imagínense ustedes lo importante que fue eso. Y además de eso, Napoleón en el año 1789 hace una declaración que son los derechos del hombre, que es el derecho a ser libre, a la vida, a no ser tratado como un esclavo. Entonces eso pues fue algo bastante importante, con mucha preponderancia en el mundo, y pues dio fruto a este proceso político. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Pues Francia queda en Europa localizada, se da la declaración de los derechos del hombre,
pero esa declaración va a llegar a Estados Unidos y América Latina. Y entonces en América Latina, especialmente en Colombia, hay un señor que se llama Antonio Nariño. Y Antonio Nariño en el año 1700, más o menos, 92, 93, hace la declaración, hace la traducción, qué pena, del francés al español de la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, para esa época en América Latina se empiezan a dar los gritos de independencia también. Y está pues motivado por eso claramente. Entonces, si usted sabe que en Francia, que en otros países europeos se está acabando la monarquía, en América Latina dijeron que ¿cómo es posible que nosotros todavía nos estemos dejando colonizar y gobernar por personas que no son propias de acá, que era la corona española? Entonces, a partir de eso, los ciudadanos latinoamericanos, que no eran muchos tampoco, y muy pocos los letrados como Simón Bolívar, ¿listo? Entonces empezaron a decir, oiga, esto es algo que es inaudito, y empezaron entonces a presentarse las luchas de independencia. Y esto para darle paso pues, a la primera generación de los derechos humanos. Entonces, esa Declaración de los Derechos del Hombre tiene 19 artículos puntualmente. Yo les coloqué acá dos que son los más como importantes, relevantes, y se los voy a leer. Primero, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Segundo, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garanticen a los miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. Esto coloca a todos los hombres en las mismas condiciones y por eso mismo es que pues, empiezan a implementarse los gobiernos democráticos. Si todos tenemos los mismos derechos, no es posible que una persona gobierne por derecho divino. Y esta declaración de la libertad del hombre generó muchos cambios sociales. Entonces, como les dije, eso pasó en el año 1789, se empezó a implementar en el mundo. Hagamos de cuenta que ingresamos al siglo XIX. Y como el hombre era libre y tenía la necesidad de comer y de satisfacer sus necesidades, empezó a producir mercancías. ¿Listo? Y en el intercambio de las mercancías, que ya pasaba mucho tiempo atrás, claramente, con el tema del mercadeo, ¿listo? Se empezó a incrementar eso y surgió un proceso de la mano con la Revolución Francesa, que fue la Revolución Industrial. Entonces la Revolución Industrial, como ustedes saben, es la masificación de los procesos de producción a través del vapor, y hay muchas cosas que se dan en ese momento: la máquina de vapor, los textiles, los trenes, los tranvías. Entonces todo eso lo que hace es aumentar la capacidad del hombre para producir, globaliza la economía. No vamos a hablar de un proceso de globalización porque eso es posteriormente, pero sí genera unas dinámicas mucho más veloces. Y pues en ese caso surge un nuevo ordenamiento social. Entonces, si se acuerdan ustedes de esas pirámides que uno dibuja en el colegio de las clases sociales, antes de la Revolución Francesa encontramos a los nobles, al clero y al pueblo, y ahorita cambia totalmente esa configuración. Entonces, en esta sociedad estamos hablando de unas personas que son los propietarios de los medios de producción, que vamos a hablar de los capitalistas, y posteriormente pues tenemos una gente que es trabajadora, que podemos decir que son los proletarios. Entonces cambia la estratificación social y civil en la sociedad. Y entonces, ¿qué pasaba por esa época? Que las condiciones laborales, como anteriormente nunca se habían tenido de ese estilo, eran totalmente injustas, arbitrarias, violaba la misma condición de ser humano. Entonces empezaron a surgir unos movimientos sociales, políticos, sindicales, pues que empezaron a hacerle frente a los empleadores. ¿Listo? Entonces empezaron a decir: lo que ustedes están haciendo con nosotros es una explotación laboral, y empiezan pues, a surgir esos grupos de trabajadores, y son los mismos trabajadores quienes protestan para que se garantice un derecho a unas condiciones laborales sanas, mínimas, vitales. Entonces,
hay un movimiento obrero que surge que se llama la Primera Internacional. ¿Listo? Surge en el año 1840 y son las primeras revueltas de los derechos laborales. Después surge un movimiento que se llama la Segunda Internacional, ¿listo? En el año 1864. Y en el año 1879 surge una Segunda Internacional con muchos trabajadores articulados a eso. Entonces, estos movimientos de trabajadores, ¿listo? Son movimientos que están en contra de la propiedad privada, de esos mecanismos tan arbitrarios, y empiezan a darle fuerza a los movimientos comunistas y protestantes en los países europeos. ¿Listo? Eso lo vamos a tocar en otras clases, pero bueno que se llenen ustedes un indicio de eso. Y además de eso hay un teórico político y económico para esa época que ustedes han escuchado mucho, que se llama Carlos Marx, y un señor también que era amigo del Federico Engels. Entonces ambos crean un libro que se llama El Manifiesto Comunista y explica todas las inequidades del sistema, y a través de ese libro pues mucha gente empieza a hacer doctrina y empieza a crear otra dinámica social. Pero para lo que nos compete en el tema de los derechos humanos, eso es bastante importante, porque crean unos derechos que son los derechos de segunda generación, donde se regula la seguridad social, donde los empleadores tienen que tener un contrato y articular pues a sus empleados. Tienen que generar una seguridad social, una recreación, un deporte, y el Estado tiene que empezar a garantizar también unos derechos como son la vivienda, el trabajo, el acceso a una cultura. Entonces eso cambia también el ordenamiento social y las funciones del Estado. Anteriormente era un Estado totalmente absolutista, listo, pasamos a una primera generación de derechos donde se garantiza, digamos, el libre pensamiento, el libre credo, la libertad, que no haya esclavitud, pero por un montón de dinámicas sociales el Estado también cambia, evoluciona y se ve en la obligación de incorporar unos nuevos derechos. ¿Listo? La sociedad cambió, el Estado cambia e incorpora unos nuevos derechos. Y el Estado también en ese momento es bastante chévere la mediación, porque se vuelve también un Estado en el que tiene que garantizarle los derechos a los trabajadores, pero asimismo impulsar la economía con los grupos sociales que son dueños de los medios de producción. Entonces a partir de eso empiezan a surgir unos modelos sociales que son comunistas y capitalistas. Entonces es chévere la mediación ahí. Vamos a hablar también, muchachos, ya posteriormente a eso, estamos hablando que eso es finales del siglo XIX más o menos, 1890, 1870, y entramos entonces al siglo XX. Y el siglo XX se ve atravesado, ustedes lo saben, por una primera y una segunda guerra mundial, donde deja unos daños colaterales pues bastante grandes, pero a partir de esos daños colaterales surge la ONU, la OEA y una cantidad de mecanismos internacionales que garantizan mucho más la vida, que están mucho más pendientes de eso y que están pendientes también de que los estados sean capaces de garantizar esos derechos. ¿Listo? Y la tercera generación de los derechos, que ya son los derechos que son ambientales, ecológicos, civiles, pues surgen también de esos procesos de industrialización. Hasta la fecha no se había tenido en cuenta, no se había dado fe del daño y el costo ambiental que eso tenía. Entonces en el año 1986 surgió un grupo de los países mayormente industrializados que se llama el Pacto de la Solidaridad. Y esos países lo que dicen es, nos estamos dando cuenta del daño ambiental que esto tiene, que la industrialización tiene para todos los países. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer unos acuerdos que van a quedar consagrados en todas las constituciones de los países, y empezamos a decir que se tiene que hacer un cuidado especial al ambiente y generar procesos de industrialización, pero con mucho cuidado y con mucho respeto. Entonces, a partir de esos procesos es que surgen las tres generaciones de los derechos humanos. Entonces esa es la parte como teórica, conceptual, histórica, y vamos a ver nosotros de cómo funciona la implementación de esos derechos en la cotidianidad y cómo aplica en nuestro país.
Entonces esta imagen es muy chévere, se las coloco. Y entonces las mujeres que aparecen en la foto, estas cuatro mujeres hacen parte de una familia muy influyente de Cali que se llama Los Arzur. Es una empresa de cineastas, industriales, políticos, es el Jet Set de Cali. Y entonces aparecen tomándose una foto en el año 2011 y de casualidad, o bueno, pues bien pensado también, surgen estas dos mujeres afros, pues como mujeres de asistencia en el servicio, en el servicio de la casa. Entonces lo curioso de esa foto es que eso parece tomado en el siglo XVIII-XIX, donde existen las lógicas de esclavitud. Entonces es la familia blanca adinerada con su servicio doméstico negro o afro. Entonces es para que ustedes se den cuenta que a pesar de que es la Constitución, que es un texto tan bonito, tan bien diseñado, pues surgen unas cosas tan contradictorias como estas en la realidad. Entonces son cosas para que ustedes también piensen, amplíen su criterio, hagan uso de su pensamiento crítico. Entonces una deuda, y es que yo en esta presentación no les coloco a ustedes los derechos. ¿Sí? Si ustedes quieren mirar los derechos, vayan y búsquenlos en la Constitución, como les dije, están consagrados los de primera generación del artículo 11 al 41, los de segunda de 42 al 77 y los de tercera del 78 al 82. Entonces mírenlos para que ustedes sepan cuáles son los derechos que ustedes tienen como ciudadanos. Entonces nosotros tenemos, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 13 el derecho a la igualdad, y les voy a leer un pedacito del artículo 13. ¿Listo? Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad, familia, lengua, religión, opinión política o filosófica. De acuerdo a eso, todos los hombres y mujeres, nacemos con las mismas condiciones de igualdad y por lo tanto con los mismos derechos. Entonces, eso se llama la igualdad formal porque está consagrado en la Constitución y en todas las normas del país. Pero la igualdad material, que es lo que les coloco acá en el título, es diferente. Nos damos cuenta que en términos concretos esa igualdad no funciona en el país. Y entonces estas 5 cosas que les coloco acá: explotación, marginación, carencia de poder, violencia simbólica, violencia física, son unas formas de representar la desigualdad que tenemos en el país. Entonces, de acuerdo a la norma, todo funciona bien, pero en la aplicación de esta o en la cotidianidad es muy difícil. ¿Listo? Entonces tenemos un primer factor que va en contravía de esa igualdad, que es la explotación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay unas relaciones bastante desiguales entre empleadores y empleados. Colombia es de los países más desiguales en este aspecto y hay una brecha del 85% entre las personas que menos ganan y más ganan. Somos el país, el número 34 más o menos, de desigualdad en el mundo. Y teniendo en cuenta los países africanos y algunos asiáticos, donde se maneja todavía el tema de los jeques y los principados, pues es bastante diciente. Entonces, en Colombia es un país que es pobre y es un país también que es bastante desigual. Entonces, la explotación que implica que a ciertos grupos sociales, como aparecía de pronto las muchachas afrodescendientes sirviéndole una casa, pues que se ven con unas condiciones laborales muy precarias a pesar de tener contratos. Son jornadas de 12, 14 hasta 16 horas. Entonces eso es algo que, si bien funciona en la teoría, en la práctica no funciona. Hay otra forma de violencia que se llama la marginación. ¿Qué significa la marginación? Que es la poca o casi nula presencia en las condiciones formales de trabajo. Y pasa mucho con los inmigrantes. No sé si ustedes hayan tenido la capacidad de viajar a un país extranjero o de algún familiar, o pues ojalá la tengan, y es
O lo que pasa con los venezolanos acá, cuando llega un inmigrante al país, sus condiciones laborales no son buenas y no son las mismas que todos los ciudadanos. Son unas condiciones muy precarias. ¿Por qué? Porque están marginados del sistema. Y eso hace que no se cumpla la condición de la igualdad. Después pasamos a un tercer aspecto que se llama la carencia de poder. Y es que ciertos grupos sociales, ciertos estratos socioeconómicos son incapaces de obtener unos cargos de función pública. O sea, es un poder cero o nulo el que uno tiene en la sociedad. Entonces usted se da cuenta que las alcaldías, que los puestos de senadores, de representantes, de presidentes, son casi siempre ocupados por las mismas familias o por la gente más o menos del mismo estrato socioeconómico. Entonces es la pregunta que nos hacemos los investigadores sociales, y es qué es lo que está pasando y por qué una condición como la socioeconómica, la racial o la étnica no permite que todos podamos participar y pues incluirnos dentro de esos poderes y esos estados de participación ciudadana. Entonces eso es una cosa. El cuarto aspecto es una violencia simbólica. Entonces son unos estereotipos y prácticas culturales que guardan implícitos unos actos de segregación y de violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y les coloco esta imagen. Esto es una propaganda de Mr. Músculo y es una propaganda donde las mujeres son las que se encargan de hacer el aseo en la casa. Entonces, es una violencia simbólica porque implícitamente se maneja un discurso donde la mujer es la que hace el aseo en el hogar, la mujer es la que se encarga de los servicios domésticos y el hombre es la persona quien trabaja y pues se encarga de traer el sustento económico. Entonces, ¿qué es lo complicado de esta imagen o por qué es tan, como tan polémica? Porque todo este tipo de propagandas, de imágenes se encargan de generar unos estereotipos en el subconsciente de las personas donde las mujeres son las personas que están menos capacitadas para el mundo laboral. Entonces, para que ustedes se den cuenta de eso. La violencia física, entonces, pues no hay mucho que decirle, pero son claramente actos de violencia física, listo, como masacres, como asesinatos, como intimidación a ciertos grupos sociales. Y entonces les coloco esta imagen, que es un panfleto, de grupos de autodefensa, de gente que está guardando la moral, y entonces son personas que dicen, bueno, vamos a asesinar a todos los homosexuales, a todos los consumidores de cierto tipo de sustancias. Entonces, esto es una forma de que no se cumplan las garantías de igualdad. Si usted es una persona homosexual, tiene el derecho de caminar con su pareja, dándose besos, vestido de la forma en la que se le da la gana, porque el Estado a usted le garantiza esos derechos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa, que hay una igualdad que se aplica en el texto, pero es una igualdad que a la hora de aplicarla no es fácil. Y a partir de eso surgen unos programas que se llama la discriminación inversa. ¿Listo? Son unas políticas especiales que saca el Estado para garantizar la participación de esas personas que están en condición de vulnerabilidad, que por condición de grupo social específico pues no pueden participar en la política o en los sistemas educativos o en el acceso a los derechos de forma igualitaria. Entonces es una discriminación inversa porque se sabe que son grupos vulnerables, sí, pero lo que se busca es crear unas políticas para que puedan participar y ocupar mayor participación en el sistema. Entonces les coloco acá unos casos particulares y les comento. En el Senado y en la Cámara existe una cuestión que se llama la ley de cuotas femeninas, y es que por lo menos el 30% de las candidatas, ojo, no de los gobernantes, sino de las candidatas a ese tipo de corporaciones tienen que ser mujeres, o sea, las listas tienen que estar compuestas por mujeres. ¿Y por qué es obligatorio eso? Pues porque la mujer no ha podido ocupar un cargo preponderante en la política colombiana, pues por la cultura de machismo que nosotros tenemos. Entonces, a través de esas medidas o de esas políticas se buscan incentivos para que haya mayor participación de las mujeres en política. Este otro aspecto
es el segundo que les menciono, y vemos a Gustavo Petro, que ustedes lo conocen, o me imagino que deben conocerlo, con un líder indígena. Y entonces a los líderes indígenas, como ya los vimos, y afrodescendientes, se les genera también una participación política y unas curules especiales para que puedan conformar y puedan participar en ese ejercicio de legislación del país. Y entonces pues claramente que es algo que es supremamente positivo, y lo que se hace es destacar esa condición minoritaria, esa condición étnica, pero lo que se hace es fortalecerla a través de ciertos incentivos. Y esta otra medida, que es la de Ser Pilo Paga, es un programa bastante polémico, y no quiero entrar en las polémicas, sino solamente rescatar el aspecto diferencial positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que Ser Pilo Paga era una política que aplicaba a los mejores puntajes del ICFES, pero condicionados con los ISBEN. Es decir, estaban buscando a los estudiantes con mejor desempeño académico, pero al mismo tiempo a los estudiantes más pobres para darles unas becas. Entonces es una medida de discriminación inversa, porque si fuera igualitario, dirían a los mejores estudiantes del ICFES les vamos a dar becas, a todos, sin importar cuál es su estrato social. Pero acá lo que se busca es buscar a las personas con, pues digamos, mayores dificultades económicas, y a ellas promoverles esa participación en el sistema educativo. Entonces, ¿son necesarios esos programas de discriminación inversa? Sí, para tratar de disminuir las brechas sociales. ¿Listo? Entonces vamos a hablar nosotros que de acuerdo a la Constitución y a los derechos hay un principio de multiculturalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado y nuestra Constitución nos permite decir que somos un país que ofrece muchas culturas, y es un país que está conformado por muchas culturas, pero al mismo tiempo se regula cada una de ellas. ¿Listo? Por eso es que las tribus indígenas tienen un especial tratamiento que les voy a comentar ahorita. Entonces esto pasa sobre todo pues en América Latina. En Europa no hay ese tipo de movimientos, pues porque nosotros somos un país que ha sido, o un continente que ha sido colonizado. Por el contrario, pues Europa es un continente que ha sido colonizador. Entonces nos tenemos que enfrentar nosotros a unas prácticas viejas, que son las de los indígenas, con unas prácticas nuevas, que son las de los colonos. Y por eso nuestras condiciones económicas, sociales, culturales, pues son muy diferentes a las de Europa. Y eso no quiere decir que sean buenas o malas, sino que son diferentes, y pues tenemos que aprender a valorarlas. Entonces, pues un estudio dice que aproximadamente somos 607 millones de habitantes en América Latina, de los cuales 40 millones son indígenas, que es un número bastante importante. Y acá en Colombia, de acuerdo con un estudio del Ministerio de Protección Social, podemos decir que hay 82 pueblos indígenas y un total de 64 lenguas. Entonces, pues Colombia, de acuerdo a su constitución, es un país protector y promotor de la diversidad étnica. Entonces, vamos a decir que los principios que protegen la diversidad étnica en Colombia son tres. El primero es el autogobierno de las minorías. Y es que a las minorías indígenas se les da unos resguardos para que ellos puedan, pues precisamente, gobernar de acuerdo a su cosmovisión de mundo. No están mediados por el Estado ordinario. Asimismo, sus territorios son organizados por ellos, y además de eso cuentan con una autonomía jurídica, es decir, que ellos juzgan a los miembros de su comunidad de acuerdo a su código. Eso es autogobierno de las minorías. El segundo principio de inclusión de esos grupos multiculturales es la participación política. Entonces, como ya le hemos hablado, tiene unas cuotas especiales tanto en el Senado como en la Cámara, conformados solamente por ellos, para representar la diversidad étnica y pues apalancar a las minorías sociales. Y el tercer criterio es promover la expresión cultural, y hay un montón de leyes y un montón de actos culturales que todo el tiempo lo que quieren hacer es tratar de difundir la cultura indígena en nosotros los otros ciudadanos,
pues para poder entender cómo funciona su cosmovisión, entender cómo funciona la comprensión del mundo que ellos tienen. ¿Listo? Entonces hay algo que se llama la justicia especial indígena y es el símbolo más grande de autonomía porque a ellos no los rige la justicia ordinaria, sino que ellos crean sus normas para ciertos delitos, hay ciertos castigos y son totalmente diferentes o contrarios a la justicia ordinaria que nos rige a nosotros como ciudadanos. Claramente que esa justicia especial indígena está regulada por la Corte Constitucional, pues para que no se viole ningún tipo de derecho humano consagrado en la Constitución. Entonces ya para terminar, chicos, esta explicación vamos a hablar de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Y de acuerdo a la Constitución nos brinda 5 mecanismos: la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo, la habeas data y el habeas corpus. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces la acción de tutela es la que ustedes más frecuente han escuchado y es cuando se viola un derecho fundamental de carácter individual, o sea, a una sola persona, se utiliza la acción de tutela. Y la acción de tutela se utiliza para todos los derechos fundamentales que son ¿cuáles? La educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la vida, la libertad, y se pueden interponer ante entes públicos que sean los violadores de los derechos, pero también ante entes privados. ¿Cómo funciona la tutela? Entonces, primero se puede interponer ante cualquier juez, ya sea municipal, de circuito, tribunal o a la Defensoría del Pueblo. Tiene que ser contestado en 10 días hábiles como máximo. Después de haber hecho eso, después de haber contestado, tiene un máximo de 48 horas para la resolución. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo yo interpuse una acción de tutela contra una EPS porque me están violando el derecho a una operación. El juez de circuito tiene 10 días hábiles para estudiar el caso. Después de haberlo estudiado, da la resolución. Y después de haber dado la resolución, tiene la empresa privada, en este caso la EPS, 48 horas para contestarme y decirme: vea, señor Juan Pablo, lo que pasa es que usted envió una acción de tutela y acá se la contestamos y usted va a tener derecho a su operación en tanto tiempo. ¿Listo? Y es muy fácil de interponer, cualquier ciudadano lo puede hacer, no necesita de un abogado. Si el ciudadano no sabe leer o escribir, sencillamente se dirige a cualquier juzgado y allá están en la obligación de digitalizarle la tutela, y si incluso es un niño que es menor de edad, puede colocar la acción de tutela. Vamos a los mecanismos de protección de los derechos colectivos. Cuando decimos colectivos es porque son varias las personas a las cuales se les está violando ese derecho. Por ejemplo, el derecho a la protesta. ¿Listo? Entonces, para ahí tenemos que está la acción popular y la acción de grupo. La acción popular se utiliza en casos cuando el derecho todavía no ha sido violado. ¿Listo? Es una medida de carácter preventivo. Eso es la acción popular. Listo, ahí les dejo las especificaciones. De todas formas, si quieren ampliar y leer un poquitico más de eso, es algo que es muy técnico, muchachos, que a veces no se los van a preguntar, sino que yo trato de hacerles como una explicación bastante completa del tema. Y está la acción de grupo, que es cuando se viola un derecho de carácter colectivo. Listo, todos los derechos de segunda generación y de tercera generación, como el derecho a un espacio sano, al medio ambiente. Listo, va a suceder un deslizamiento. Entonces la acción popular es de carácter preventivo, la acción de grupo es de carácter indemnizatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya sucede el desastre o la calamidad, en ese caso es que se aplica. Entonces, por ejemplo, hay una montaña con riesgo de deslizamiento. ¿Listo? Antes de que la montaña se caiga o se deslice, yo voy a utilizar la acción popular. ¿Por qué? Porque es una acción de carácter preventivo. Pero la acción de grupo ya es de carácter indemnizatorio. Entonces, cuando ya se cae la montaña, es cuando yo aplico para que me indemnicen e indemnicen el grupo social. ¿Listo?
Está la ley de habeas data, que se encarga de proteger todos los datos de ustedes como ciudadanos, y es una información que es de carácter público. Si ustedes están en desacuerdo en los tratamientos de los datos de ustedes por parte de una aplicación, por parte de una empresa de comunicaciones, ustedes pueden acudir a la ley de habeas data. Y por último está la ley de habeas corpus, y es cuando la persona ha sido encarcelado de forma ilegítima o de forma arbitraria. Ustedes como ciudadanos tienen el derecho de invocarla. Qué pena que tuvimos acá una pequeña interferencia, y es esta ley de habeas corpus, muchachos, se utiliza cuando uno considera que ha sido encarcelado de forma arbitraria. Entonces, cuando uno ha sido encarcelado, ¿listo? Porque no se ha llevado el debido proceso, porque las pruebas son inconsistentes, porque usted siente que el policía lo hizo fue por algo personal, entonces usted aplica eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo encarcelan a usted tiene 36 horas para convocarlo, y tienen que contestárselo en ese mismo plazo de esas 36 horas. Y decir, vea, el señor está encarcelado por este y este y este motivo, y esto básicamente es para garantizar unas garantías procesales, que haya un debido proceso en eso. Y eso es, muchachos, lo que podemos hablar entonces de los derechos humanos y de esos mecanismos de protección. Por último, en ese articulado, pues ustedes, como tienen unos derechos, también tienen unos deberes. Y esos deberes están consagrados en el artículo 95. Entonces es respetar los derechos ajenos, un principio de solidaridad social, apoyar a las autoridades, defender los derechos humanos, participar en la vida política y cívica. Esto es muy importante porque el derecho, o porque el voto es un derecho, pero al mismo tiempo es un deber. Cooperar con la justicia, proteger los recursos naturales, y por último, que esto es bastante interesante, contribuir con el funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes como ciudadanos tienen la obligación de pagar impuestos para contribuir en los gastos del Estado. Listo, muchachos, entonces no siendo más, me despido.